Su nombre es Abril, terminó el sexto básico con casi todos sus promedios sobre 6, pero la sorpresa llegó a fin de año cuando le dijeron a sus padres que no sería promovida a séptimo. La pequeña sufrió discriminación en el colegio a partir del mes de marzo de este año aproximadamente. Estos han sido sostenidos en el tiempo. Acusan que se le discriminó por tener síndrome de Down, que por eso la profesora de educación física simplemente la marginaba de su clase. No la llevaba a las actividades con los otros compañeros, sino que la dejaba en la sala y le manifestaba que no lo hacía porque ella era una persona lenta y que tenía más retardo en el tema de hacer las actividades con el resto de los compañeros. Desde el Colegio Alessandri de Algarrobo, su director responde. Aclara que Abril lleva 4 años estudiando en el establecimiento, que esta es la primera vez que tienen problemas con su apoderado, principalmente porque la niña tiene apenas un 14% de asistencia, que pese a ello le ofrecieron cerrar el año con exámenes libres, a los que tampoco llegó. La mamá se negó en traer la niña a la evaluación. Y entonces debe entenderse que hicieron una situación especial, no podía restarse de ninguna asignatura para poder dar la evaluación. La mamá de Abril se defiende. Asegura que tiene licencias médicas para justificar varias inasistencias y reconoce que no quiso presentarla al examen de educación física, en donde la evaluaron con un 1. Para mí era complicado, después de todo lo que me había costado sacar a mi hija del estado emocional en el que se encontraba, que ella se volviera a enfrentar a esta figura que para ella era una figura de conflicto y que lo fue durante mucho tiempo. Por eso demandaron al colegio amparados en la ley Zamudio. La acción busca determinar si hubo o no discriminación contra la niña, lo que podría costar una multa de más de 2 millones de pesos al establecimiento. Más allá de la acción judicial, la Superintendencia de Educación advierte que estos casos deben ser denunciados ante ellos. No siempre llegan a nosotros. Muchas veces, más bien nosotros, a propósito de lo que ocurre en la prensa o en las redes sociales, tomamos conocimiento y nosotros iniciamos una investigación. Pese a todo, Abril Reyes fue promovida a séptimo básico, con un 5,4 de promedio. Ahora sus padres deben decidir si la niña continúa donde mismo sus estudios o si la cambian de colegio. Estábamos conversando, no nos queda tan claro, ¿verdad? El caso. Sí, hay definitivamente aquí dos miradas. Una, por supuesto, la de la familia y la otra, la del colegio. Y hay un desencuentro claramente ahí en esas miradas. La gran pregunta es, ¿por qué Abril no asistía a las clases de educación física? ¿Era porque la dejaban al margen o por alguna otra razón? Porque de acuerdo con el colegio, claro, ella tenía efectivamente una muy baja asistencia, una asistencia apenas al 14%, sí. Y por lo tanto merecía esa evaluación. Pero de acuerdo con la familia, eso no era decisión de la niña, ni tampoco de sus padres, sino que era decisión de la profesora que prefería dejarla en la sala argumentando que no tenía el mismo desarrollo que el resto. Pero solamente por la educación física tiene solamente un 14% de asistencia. Eso también es difícil de pensar. O sea, no asistían muchos otros días más allá de la clase cuando tocaba clase de gimnasia, me imagino, ¿no? Lo que entendí es que era en la clase de educación física. No, el director dice tiene solo un 14% de asistencia global. No especificó no especifica en cuál. Pero lo que me llama la atención es que las otras asignaturas tienen notas. Sí, claro. Y tiene buenas notas, además. Mira, lo que pasó es que cuando tenía que ir a dar la prueba para la gimnasia, no fue. Claro. Entonces, ni presentó categóricamente, certificado cuando uno no participa en una clase y no tiene prueba para justificarlo, es un 1. Sí, pero eso no es razón tampoco para que no te dejen pasar de curso. Quizás repites la materia, pero no va a pasar. No, por esa razón va a dejar de pasar de sexto a séptimo. Por supuesto que yo soy empático con la familia porque creo que acá no tiene que... Yo creo que los papás de ella no solamente se refieren a esta discriminación puntual. Seguramente ella arrastra un historial de otras discriminaciones y soy empático también en la demanda que ellos están interponiendo. Pero la misma mamá decía de que ella no lo estaba pasando bien en el colegio, que había al parecer una figura que le estaba causando conflicto y crisis a su hija. Al parecer, lo mejor para ella sería quizá salir de ese colegio, ir a otro colegio en donde la reciban de mejor manera y en donde quizá ella quiera ir mucho más allá. El colegio también tendría que chequear si es que tiene una situación de discriminación, por supuesto no puede seguir funcionando así. Hay algo que hay que cambiar, tiene que evolucionar el establecimiento educacional. Por eso no entendemos bien, hay ahí una nebulosa en el caso, ¿no? Y creo también en el tema de la educación,
con las personas que tienen capacidades como diferentes, hay una carencia enorme. Tremenda. Y creo que una profesora, un profesor nunca va a ser capaz de mantener una clase con 20, 15 alumnos tomando en cuenta personas que tienen capacidades especiales. Siempre esta persona va a quedar atrás, porque el grupo no tiene el mismo nivel. Ahora, ¿qué hace el Estado del sistema educativo para regular este tema? Nada. Siempre los niños, los padres que tienen estos hijos terminan perjudicados en estos casos. Fíjate que yo conozco una experiencia en el norte de un colegio que tenía un nivel de inclusión tremendo. El colegio era completamente adaptado para niños que andaban en silla de ruedas, tenían niños con síndrome de Down, tenían, bueno, muchísimos niños extranjeros a los que muchas veces los colegios tratan de no tenerlos porque significan también mayores dificultades por las condiciones que muchas veces tienen. Y la verdad es que una experiencia pero increíble, donde todo el resto de los niños también se benefician. Es que justamente yo quería decir eso. Y uno de mis hijos estuvo en la institución teresiana, que tiene una decisión que es muy de fondo, de inclusión. ¿Aceptan En prácticamente todos los cursos hay niños con síndrome de Down, hay niños con distintos tipos de enfermedades del espectro, condiciones del espectro autista, y una serie de otras características. Y ellos han decidido, nosotros vamos a incluir a todos los niños, pero significa, por supuesto, un esfuerzo gigantesco. Un trabajo de conciencia colectiva. Un trabajo grande. Sí. Pero que un trabajo que, tal como dices tú, Evans, yo creo que el Estado debiera también ser capaz de realizar y ser capaz de exigir. No para que ese tipo de colegio, para que ese tipo de colegio deje de ser la excepción. Y efectivamente, un niño con síndrome de Down, una niña con síndrome de Down pueda ser admitida y pueda recibir la misma educación que el resto de los niños.